Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de gases reales. En esta gráfica se muestra cómo varía la energía potencial de dos moléculas cuando se van aproximando. Si las moléculas están infinitamente separadas, la energía potencial del sistema la tomamos arbitrariamente como cero. A medida que las moléculas se van acercando, cuando la distancia es del orden de algunos diámetros, algunos pocos diámetros moleculares, predominarán las fuerzas de atracción entre las moléculas y, por lo tanto, la energía potencial va a bajar. Esto quiere decir que el sistema es más estable que cuando las moléculas estaban infinitamente separadas. Bueno, esto ocurre hasta un cierto punto, perdón. Esto ocurre hasta una cierta distancia, porque cuando las moléculas están muy próximas, las nubes electrónicas van a estar en contacto y predominarán entonces las fuerzas de repulsión debido a que las nubes electrónicas de las moléculas tendrán carga negativa. Es decir, que si la distancia de separación entre las moléculas es muy pequeña, predominan las fuerzas de repulsión y la energía potencial del sistema aumenta, indicando que es un sistema menos estable que cuando las moléculas estaban infinitamente separadas, en el caso de que la energía potencial tome valores positivos. Las fuerzas repulsivas entre las moléculas tenderán a separarlas y por lo tanto favorecerán la expansión del gas. En tanto que las fuerzas de atracción, tenderán a juntar las moléculas y favorecerán la compresión, es decir, la disminución del volumen. Tengamos en cuenta para los gases que cuando las presiones son bajas, las distancias intermoleculares promedios serán grandes y el gas tenderá al comportamiento ideal. A presiones moderadas, las distancias intermoleculares serán del orden de pocos diámetros moleculares y predominarán las fuerzas de atracción entre las moléculas. En tanto que si las presiones son altas, las moléculas estarán muy juntas y predominarán las fuerzas de repulsión entre las moléculas. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo podemos cuantificar la desviación del comportamiento ideal para un gas real en distintas condiciones experimentales. Para eso vamos a definir lo que se conoce como factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, que se indica con la letra Z, es el cociente entre el volumen molar, quiere decir el volumen de un mol de gas real, dividido el volumen de un mol o volumen molar del gas ideal. Este cero que aparece acá indica que se trata de un gas ideal. Si el gas, cuyo volumen molar es Bm0, es un gas ideal, va a cumplir con las leyes de los gases. Por lo tanto, el volumen será el número de moles por R por T sobre la presión. Como estamos trabajando con un mol, porque justamente es el volumen molar del gas ideal, será la ecuación que les dije recién, pero con n igual a 1 porque tenemos un mol. Es decir, será igual a R por T sobre la presión, donde R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y P la presión. Reemplazando el volumen molar del gas ideal por R por T sobre P, en esta ecuación de definición de Z, me va a quedar que Z, o factor de compresibilidad, va a ser P, la presión, por el volumen molar, dividido R por la temperatura absoluta. Entonces, si el gas es un gas ideal, el cociente entre el volumen molar de ese gas ideal y el volumen molar del gas ideal, obviamente me va a dar igual a 1, y para un gas ideal, el factor de compresibilidad Z siempre me va a dar 1, independientemente de cuál sea la presión del gas. A presiones muy bajas, intermedias o altas, siempre para el gas ideal el factor de compresibilidad vale 1. No es lo mismo lo que pasa con los gases reales. Para los gases reales se encuentra que a presiones muy bajas el factor de compresibilidad tiende a 1. En esta gráfica está representado el factor de compresibilidad en función de la presión para distintos gases. Para el gas ideal sería la línea esta celeste que aparece acá horizontal, como dijimos antes, Z valdría 1 independientemente de la presión, pero para los gases reales, fíjense que si las presiones son muy altas, ¿sí? Como en esta zona de acá, el factor de compresibilidad me da mayor a 1. ¿Por qué? Porque el cociente entre el volumen del mol de gas real y el volumen molar del gas ideal
me va a dar mayor a 1 porque hay fuerzas de repulsión entre las moléculas que tienden a separarlas. Entonces van a ocupar un volumen mayor que el que ocuparía el volumen que ocuparía el gas ideal. En tanto que si las presiones son intermedias o moderadas en esta zona, lo que se encuentra es que para la mayoría de los gases el factor de compresibilidad es menor a 1. ¿Por qué? Porque predominarán las fuerzas de atracción, las moléculas estarán más juntas, a unas distancias más próximas a las que estarían cuando consideramos un gas ideal, justamente porque en el gas ideal no se tenían en cuenta ni las fuerzas de atracción ni las de repulsión. Entonces, por ejemplo, para gases como el metano, el eteno o el amoníaco, se ve que este factor de compresibilidad Z a presiones moderadas es menor a 1. Para el hidrógeno no. Esto estamos hablando siempre, el factor Z para todos estos gases está representado a temperatura ambiente. Para el hidrógeno se ve que es mayor a 1, bueno, justamente porque para este gas en particular, la intensidad de las fuerzas de atracción van a ser muy bajas. Es una molécula que tiene únicamente 2 electrones, entonces va a tener una baja polarizabilidad, y como es una molécula no polar, el único tipo de fuerzas que tiene de interacción son las de dispersión de London, que dependen de la polarizabilidad. Por lo tanto, esa es la razón por la que no se ve un comportamiento como para los otros gases, porque no predominarán las fuerzas de atracción en esas condiciones. Bueno, si para un gas cualquiera graficamos el factor de compresibilidad en función de la presión a distintas temperaturas, lo que observamos es que en la zona de presiones moderadas, como esta que está acá, al aumentar la temperatura, fíjense, la curva verde es a 200 Kelvin, la roja es a 500 Kelvin y la azul es a 1000 Kelvin, cuando aumenta la temperatura, el comportamiento del gas real se hace más similar al del gas ideal, es decir, los factores de compresibilidad que eran menores a 1 tienden al valor 1 a medida que la temperatura aumenta. Por otro lado, cuando vamos a la zona de altas presiones, también vemos el mismo comportamiento, es decir, cuando aumenta la temperatura, el comportamiento del gas real se hace cada vez más parecido al del gas ideal. Bueno, noten que acá las curvas se cruzan en algún punto, por eso es que las desviaciones, digamos, de esta zona de presiones moderadas y de presiones altas, las dos tienden a hacerse cada vez más chicas cuando la temperatura aumenta. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando la temperatura aumenta, la energía cinética promedio de las moléculas va a aumentar y, por lo tanto, la energía cinética promedio de las moléculas va a hacerse al hacerse cada vez mayor, va a ser cada vez mayor que la energía asociada a las fuerzas de atracción o de repulsión entre las moléculas. Entonces, debido a esto, es que cuando la temperatura aumenta, las fuerzas de atracción o las fuerzas de repulsión entre las moléculas se hacen cada vez menos importantes y el comportamiento del gas se hace cada vez más parecido al del gas ideal. Bueno, vamos a recordar los postulados de la teoría cinética de los gases. Acuérdense que la teoría cinética de los gases podía explicar el comportamiento de las leyes, por ejemplo, de los gases ideales. ¿Sí? Esa teoría tenía en cuenta que el gas ideal estaba formado por moléculas que eran puntuales, que tenían masa pero tenían un volumen despreciable, que se movían en forma rectilínea, ocupando todo el volumen del recipiente, que la dirección y la velocidad de esas moléculas cambiaban cuando chocaban, había choques entre ellas y choques contra las paredes del recipiente. Los choques eran elásticos y de duración insignificante, y que los choques contra las paredes del recipiente eran los que determinaban cuál era la presión del gas. Había fuerzas despreciables entre las moléculas, o sea que no se consideraban ni fuerzas de atracción ni fuerzas de repulsión, excepto durante los choques, y el volumen de las moléculas, bueno, era despreciable respecto al volumen del recipiente. ¿Se acuerdan que aplicando esta teoría se llegaba a la conclusión de que la energía cinética promedio de las moléculas era directamente proporcional a la temperatura absoluta? Bueno, Van der Waals en el año 1873 propone un modelo para corregir al modelo del gas ideal. Él dice, bueno, voy a
voy a basarme en la ecuación de estado del gas ideal, pero le voy a hacer un par de correcciones teniendo en cuenta lo siguiente. La primera corrección que él considera es esta. Él dice, si existen fuerzas de atracción entre las moléculas, cuando las moléculas van a chocar contra las paredes del recipiente, las otras vecinas que la atraen a esta molécula dada que está acá, por ejemplo, pintada de color anaranjado, van a hacer que la molécula anaranjada choque con menor fuerza contra la pared de este recipiente. Eso va a disminuir la presión del gas real respecto de la presión ideal, que sería una presión en la que no se tendría en cuenta para nada las fuerzas intermoleculares. Entonces él dice, bueno, de acuerdo a esto, la presión ideal, si no hubiera fuerzas intermoleculares, es mayor que la presión real, es decir, la presión real es menor que la presión ideal. Por lo tanto, si él quiere usar una ecuación donde tiene que, la que él va a medir va a ser la presión real, y la tiene que poner en el lugar donde iba la presión ideal, en la ecuación de estado del gas ideal, a la presión real le va a tener que sumar un término correctivo. Ese término correctivo va a depender, por un lado, del número de moles de moléculas por unidad de volumen, fíjense acá aparece el número de moles y acá aparece el volumen en ese término correctivo, y además de una constante A de Van der Waals, que se llama ahora, que es una constante que depende de la intensidad de las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces, bueno, ese término correctivo, por lo que mencionamos antes, va a ser mayor cuando las moléculas se atraigan con más fuerza. Bueno, entonces este es el primer término correctivo que él introduce. El segundo término correctivo tiene en cuenta lo siguiente. Él dice, si las moléculas ocupan un cierto volumen, una cierta fracción del volumen del recipiente, si de alguna manera hay fuerzas de repulsión entre las moléculas, porque son como esferas rígidas que si en una posición del recipiente hay una molécula, no podría haber otra molécula en la misma posición. Esto quiere decir que el volumen ideal, que sería el volumen del recipiente menos el volumen que ocupan las otras moléculas, es menor que el volumen real. Entonces, es lo que dice, el volumen ideal se calcularía como el volumen real del recipiente menos, bueno, una cierta cantidad que va a depender del número de moles de gas que yo tenga y de otra constante, B de Van der Waals. Esa constante B de Van der Waals se llama el covolumen y tendría que ver con el volumen que ocupan las moléculas dentro del recipiente. Entonces, hay dos parámetros de Van der Waals, uno es el A y el otro es el B, que van a depender de cada gas. El A va a ser mayor cuanto mayor sea la intensidad de las fuerzas intermoleculares para ese gas, la fuerza de atracción. Y el B va a ser mayor cuanto más voluminosas sean las moléculas. Entonces, teniendo en cuenta esto, él dice, la presión ideal, ¿qué sería la presión ideal? Sería la presión real más ese término correctivo, esto sería presión ideal, por el volumen ideal, que sería el volumen del recipiente menos el término correctivo, teniendo en cuenta que las moléculas ocupan cierto volumen, va a ser igual a N por R por T. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto valen esas constantes A y B de Van der Waals para distintos gases. Acá está de nuevo la ecuación de estado de Van der Waals, la ecuación de Van der Waals, y acá aparecen tabuladas algunas de las constantes. Por ejemplo, fíjense, estos son 3 compuestos orgánicos, este tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos, este tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, y este tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Son moléculas no polares, donde las fuerzas intermoleculares van a ser del tipo de dispersión de London. Entonces, es de esperar que la constante A de Van der Waals aumente con la polarizabilidad de la molécula, es decir, con el peso molecular. Bueno, eso es lo que se encuentra. El peso molecular aumenta en este sentido, la constante A aumenta en el mismo sentido. Además, en este caso, la constante B de Van der Waals aumenta en el mismo sentido. Fíjense que, por ejemplo, para este compuesto, el eteno, ¿sí? El eteno, la constante es 5,714 por 10 a la menos 2 sería, porque B por 100 tiene este valor, ¿sí?
en litros sobre mol. Entonces, lo que se ve también es que, como acá aumenta el número de átomos en la molécula en este sentido, bueno, la molécula es más voluminosa y también la constante esta, que es el covolumen, va a aumentar en el mismo sentido. Si comparamos ahora, por ejemplo, dos moléculas de pesos moleculares similares, como pueden ser el metano, tiene un peso molecular relativo de 16, y el agua, que tiene un peso molecular relativo de 18, bueno, el metano tiene como fuerzas de interacción, de atracción entre las moléculas, tiene únicamente fuerzas de dispersión de London, en tanto que el agua tiene de dispersión de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Bueno, ahí se ve claramente que hay un aumento de la constante A del agua respecto al valor que tiene para el metano. Bueno, entonces, ¿cómo se puede usar la ecuación de Van der Waals para poder explicar las desviaciones que habíamos visto anteriormente del factor de compresibilidad en función de la presión a distintas temperaturas? Bueno, por ejemplo, esta era la ecuación de Van der Waals que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Si n es un mol, ¿por qué me conviene poner en un mol? Bueno, porque el factor de compresibilidad lo habíamos definido como la relación entre el volumen molar y el volumen molar del gas ideal, es decir, que con n igual a 1. Si n es un mol, bueno, acá me quedaría n igual a 1 en la ecuación, por eso no lo pongo, el volumen sería el volumen molar, que acá está al cuadrado, acá nuevamente n igual a 1, el volumen es el volumen molar, y n igual a 1, o sea que me queda RT en el miembro de la derecha. Entonces, vamos a considerar el primer caso, que sería para presiones moderadas. Bueno, dijimos que para presiones moderadas la distancia promedio entre las moléculas era de algunos diámetros moleculares, y en este caso predominaban las fuerzas de atracción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el término correctivo que a mí me va a interesar sería este, que tiene que ver con las fuerzas de atracción. El otro término correctivo va a ser importante cuando las presiones sean muy grandes y predominen las fuerzas de repulsión entre las moléculas. ¿Por qué? Porque ahí la fracción de volumen ocupado por las moléculas, la fracción del recipiente, la fracción del volumen del recipiente que está ocupado por las moléculas, va a ser importante. Eso va a ser a presiones muy altas, donde predominarán las fuerzas de repulsión. Pero para presiones moderadas, este término correctivo no es importante. Entonces podemos decir que en la ecuación que está escrita acá, yo puedo despreciar esta resta de B al volumen molar. Si hago eso, me queda que la presión más A sobre volumen molar al cuadrado por el volumen molar es aproximadamente igual a RT. Digo aproximadamente igual porque desprecié la corrección del volumen. Entonces me queda que la presión por el volumen molar, si yo distribuyo el volumen molar, me queda igual a RT, que estaba en el segundo miembro, menos el otro término, que es cuando distribuyo el volumen molar, multiplicándolo por A y dividiéndolo por volumen molar al cuadrado, ese término me queda menos A sobre volumen molar. Si ahora divido por RT, P por volumen molar sobre RT, Z, ¿sí? Y me queda igual a RT sobre RT, que es 1, menos algo. O sea que me está diciendo que el factor de compresibilidad para presiones moderadas es menor a 1. Bueno, justamente es lo que se observa experimentalmente. ¿Sí? Y fíjense, me estaría diciendo también que esa corrección, o sea, esa diferencia respecto de 1, se hace más grande cuando las fuerzas intermoleculares son mayores, es decir, cuanto A es mayor, y se hace más chica la diferencia cuando la temperatura es más grande. Esto lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá varios gases. Fíjense, el metano, este que sería el eteno y este que sería el amoníaco. Bueno, en este caso las fuerzas intermoleculares aumentan en este sentido. ¿Por qué? Porque el metano sería un gas que tiene fuerzas únicamente de dispersión de London. Este otro también, pero tiene un peso molecular mayor, por lo tanto las fuerzas de atracción son mayores, ¿sí? Y el amoníaco tiene fuerzas de atracción aún mayores porque es una molécula polar que incluso presenta puentes de hidrógeno. Entonces, a medida que aumenta la intensidad de las fuerzas intermoleculares, yo veo que la desviación hacia abajo a presiones moderadas es menor, es decir, tengo factores de compresibilidad cada vez más chicos. Bueno, esto está representado acá en esta diapositiva, usando la ecuación que sacamos a partir de Van der Waals. Fíjense que
si yo comparo la desviación para distintos gases con valores de A diferentes, lo que veo es que al aumentar el valor de A, la desviación respecto al comportamiento ideal se hace cada vez más grande. Pero para el mismo gas ahora, si yo subo la temperatura, como la temperatura está en el denominador, este término correctivo se hace cada vez más chico y la desviación respecto al comportamiento ideal también. Entonces, al cambiar, perdón, me fui para el otro lado, al aumentar la temperatura, la desviación respecto al comportamiento ideal se hace cada vez menor. ¿Sí? Bueno, por otro lado, ¿qué pasa cuando trabajamos con presiones muy altas? Bueno, si trabajamos a presiones muy altas, ahora ya las distancias entre las moléculas son muy chicas. Habíamos visto que a distancias muy chicas predominan las fuerzas de repulsión entre las moléculas porque las nubes electrónicas quedan en contacto. Entonces, ya no tengo que considerar el término correctivo de la presión, pero sí tengo que considerar el término correctivo del volumen, porque al estar las moléculas tan juntas, la fracción de volumen que ocupan esas moléculas respecto del volumen de todo el recipiente es grande. Entonces, no considero el término correctivo de la presión, pero sí considero el término correctivo del volumen. Si hago eso, me queda que la presión por volumen molar menos la constante B, esta de Van der Waals, aproximadamente es igual a RT. Por lo tanto, P por el volumen molar va a ser igual a RT más P por la constante B de Van der Waals. Si divido por RT, me queda que P por volumen molar sobre RT, que no es más que Z, es igual a 1 más P por B sobre RT. Entonces, lo que me dice esto también es que cuanto más grande sea el término correctivo del volumen, es decir, cuanto mayor sea el covolumen, o el término o el factor B de Van der Waals, mayor va a ser la desviación. Es decir, para moléculas más voluminosas tendría una desviación a presiones altas más grande. Y a su vez, para un mismo gas, cuando la temperatura es más grande, el término correctivo se hace más chico porque la temperatura aparece en el denominador. Entonces, bueno, esto lo tenemos acá. Fíjense que está representado no desde presión cero, porque esta corrección valía para presiones altas. Entonces, lo que se ve es que si la constante B de Van der Waals aumenta, la desviación respecto al comportamiento ideal se hace cada vez más grande. Y además, para un determinado gas a distintas temperaturas, cuando la temperatura aumenta, la desviación se hace cada vez más chica y el comportamiento se hace más parecido al comportamiento del gas ideal. Bueno, acá tengo un ejercicio donde se pide que calcule la presión ejercida por 25 moles de oxígeno en un tanque de buceo de 10 litros que se encuentra a 25 grados Celsius usando la ecuación de Van der Waals. Y me da la constante A y la constante B para el oxígeno. ¿Se acuerdan que las constantes dependían del gas con el que estábamos trabajando? Entonces, si la ecuación es esta que está escrita acá, si yo quiero despejar la presión, bueno, este factor B menos NB pasará dividiendo y después el término A más N cuadrado sobre B cuadrado pasará restando. Entonces la presión me quedará igual a N por R por T sobre B menos NB menos A por N cuadrado sobre B cuadrado. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que reemplazar al número de moles donde aparezca, que va a aparecer en 3 lugares, por 25 moles. ¿Sí? La temperatura, 298 Kelvin, porque son 25 grados Celsius. El volumen, tengo que poner 10 litros, que es lo que me dice el problema, y las constantes A y B de Van der Waals, uso los valores que me da el problema. Bueno, y ahí encuentro que la presión ejercida por los 25 moles de oxígeno en esas condiciones es de 57,86 atmósferas. Si calculo la presión ideal, es decir, N por R por T sobre B, encuentro que es de 61,09 atmósferas. Entonces, como tengo una presión real menor que la presión ideal, estaría en la zona del gráfico que habíamos visto hoy de presiones moderadas, donde predominan las fuerzas de atracción entre las moléculas. En general, para que predominen las fuerzas de repulsión, las presiones tienen que ser muy altas. Bueno, acá tengo otro ejercicio más, similar, que dice, mediante la ecuación de Van der Waals,
calcule la presión ejercida por 1,50 moles de un gas refrigerante de aire acondicionado a 0 grados Celsius en un recipiente de 5 litros. Entonces tenemos el número de moles, la temperatura, el volumen y tenemos las constantes de Van der Waals que corresponden a ese gas. Usamos la misma ecuación anterior poniendo acá 1,50 moles, la temperatura serían 273 Kelvin, bueno, la constante A, la que me dieron como dato en el problema, el volumen B sería de 5 litros, y nuevamente encuentro una presión, en este caso de 5,44 atmósferas, que si la comparo con la del gas ideal también es mayor, como en el caso anterior, de 6,72 atmósferas, es decir, que estaríamos en condiciones donde prevalecen las fuerzas de atracción entre las moléculas. Yo acá, para que vean, les grafiqué la presión ideal, que seguiría la ley, digamos, de Boyle-Mariotte a una temperatura constante para una cierta cantidad de gas constante, ¿sí? O sea que tendría la forma esta de la hipérbola equilátera, presión en función del volumen, y les representé cómo nos daría, en este caso, cambiando el volumen para esta cantidad de moles, 1,50 moles a una temperatura de 273 Kelvin, la presión de Van der Waals. Y fíjense que en este caso estaríamos en esta condición de un volumen de 5 litros y los valores que están acá serían el de arriba, el de 6,72 y el de abajo, el de 5,44 que calculamos anteriormente.